Las y los humanos celebramos el solsticio de invierno, con frío en el septentrión y con calores en el meridión. En esa pequeña península de Asia que se llama Europa, las fiestas de esta temporada invernal han sido sustituidas varias veces. Los vencedores de las sucesivas guerras culturales dicen que se adaptaron las fiestas de antaño y los perdedores que les arrebataron las fiestas. El resultado final es una acumulación más bien caótica e inentendible. Para los no europeos, por lo menos. Símbolos que no tienen que ver los unos con los otros. ¿Qué hace un árbol con lucecitas paganas encima de un nacimiento católico? Nadie me lo ha podido explicar. Ahora bien, como la mezcla se dio alrededor de creencias religiosas de los cristianos europeos, queda siempre en el sustrato más profundo de ellas, en esta temporada, una especie de reclamo por la igualdad de todos los seres humanos, porque prácticamente todas las congregaciones cristianas en los últimos 2 milenios, bastante tiempo, han sostenido que todas y todos somos hijas e hijos de Dios, en absoluta igualdad. De modo que cuando nos enseñan las virtudes cristianas se nos obliga a acordarnos, sea en el catecismo o en la escuela dominical, que entre la fe, la esperanza y la caridad, que esta última en realidad es el amor, la mayor es la última. Creo que esto lo dice San Pablo en algún lado. Quédense con esta idea, el amor cristiano, porque nos va a ayudar a entender algunas cosas buenas y otras malas de esta temporada. El collage del sincretismo sigue y nos confunde. Por ejemplo, vean ustedes un magnífico cartón de Quino, en el que vemos a un padre desesperado que estrangula a su hijito por ser un pedazo de ignorante y haberle escrito a Papá Noé en lugar de a Papá Noel. Mientras, una pareja de cada una de las especies retosa de lado a lado en la sala alrededor de, por supuesto, un árbol de Navidad. Pero los europeos y sus descendientes en otros continentes somos más bien gente seria, no como Quino. Así era un señor llamado Charles Dickens. Este era un novelista británico que vivió entre 1812 y 1870. Y a quien le debemos una ración muy larga de narraciones de temporada. La mejor se llama A Christmas Carol, un cuento de Navidad. La edición original es del año 1843 por estas fechas, precisamente. ¿Quién es este señor Dickens? Bueno, su biografía es digna de las novelas que escribió. Cuando era niño, allá por el 1822, su papá cayó en prisión por deudas. Uno iba a prisión por deudas y te acompañaba toda la familia, por cierto. Y el muchacho, como ya tenía 10 años, lo enviaron a una institución de pobres, que es un establecimiento público, pero administrado por privados, que en teoría sostiene a las personas que caen en miseria, pero que en la realidad es el lugar donde los administradores vendían la mano de obra sin pago, es decir, esclavos, a compañías manufactureras que en esa época, en Londres, estaban apareciendo por todas partes. Charles Dickens trabajó por años en una fábrica de betún negro para calzado, es decir, el aceite impregnado de carbón para que los zapatos estuvieran bien boleados. Bueno, ¿qué se hacía con sus salarios? Pagar el techo, comida y alojamiento en la institución de pobres y con lo que sobraba sostener a su familia que estaba en la cárcel. Ese antecedente es la base sólida de la fama de Dickens como un escritor comprometido, o como dicen en la Francia, engagé, que no es engallado, sino comprometido. En la novela de David Copperfield, que publicó en 1850, Dickens tenía 38 años. El héroe niño está sometido también a esa esclavitud en una institución de pobres y anhela la muerte. Copperfield dice: yo no recibía ningún consejo, ningún apoyo, ningún estímulo, ningún consuelo, ninguna asistencia de ningún tipo, de nadie que pudiera algún día recordarme cuánto deseaba ir al cielo. Muy cristiano, ¿verdad? Pero suicida. ¿Es Dickens recordado por esto? Sí. ¿Y él estaba recordando su propia experiencia de 2 décadas antes? También, muy probablemente. Sabemos que en las conferencias que este escritor dio en Estados Unidos de América, ya por el año 1841, cuando viajó a ese país por primera vez, Las conferencias fueron muy mal recibidas por los círculos más conservadores,
¿Por qué? Porque Dickens se manifestó en contra de la esclavitud, probablemente porque él mismo había sufrido una forma de esclavitud siendo niño. Así que el cuento de Navidad de 1843 podemos leerlo como parte de un programa libertario o por lo menos de denuncia social. Hay algo de eso. Ebenezer Scrooge es el antihéroe de esa narración, cuento de Navidad. Mientras todo Londres está preparando las celebraciones de Nochebuena y Navidad, el financiero Scrooge obliga a sus empleados a trabajar hasta la tarde del 24 de diciembre. Llega en ese momento a la oficina una delegación de activistas, diríamos ahora ONGeros o izquierdistas buena ondita, que le piden su cooperación o donativo para ayudar a los pobres. Y Scrooge le responde enojado, humbug, que significa patrañas. Y agrega, ¿acaso no hay instituciones de pobres? Yo ya pago impuestos para eso. Y los corre a los activistas. Otra vez podemos leer la biografía de Dickens detrás de la narración. Ya se saben ustedes el cuento. En la noche de Navidad se le van a aparecer a Scrooge 3 fantasmas. Uno para las Navidades de los tiempos pasados, otro para las Navidades de los tiempos presentes y otro para las Navidades de los tiempos futuros. El primero le va a mostrar su niñez y su juventud, cuando perdió su único amor. El de las Navidades presentes a los familiares y a los empleados que están conviviendo con él, y el de las Navidades futuras, qué es lo que va a ocurrir con él. Y de esta última experiencia, de la muerte irremediable y del olvido de Scrooge, nace el arrepentimiento. Tan tan. Pero regresemos un momento. El fantasma de las Navidades presentes tiene unas cosas extrañas. En una parte del recorrido, Scrooge nota que las piernas de este fantasma están deformadas. Y el fantasma levanta su túnica y Scrooge puede ver que en realidad no son piernas, sino 2 niños famélicos. Y el fantasma le explica, uno se llama ignorancia y el otro necesidad. Es decir, la ignorancia y la pobreza. Y es muy peligroso ignorarlas. Recordemos, estamos en 1843 y la Inglaterra de la reina Victoria, que acaba de subir al trono en 1835, está empezando apenas a discutir las injusticias sociales de la primera industrialización. Y de estos cuestionamientos van a nacer 3 ideas progresistas fuertes en esa sociedad. Una, que el Estado debe proporcionar educación a toda la población en general. 2, que una población bien educada puede y debe participar cada vez más activamente en la vida pública, votando. Bueno, no todos, la mitad de la población, porque el sufragio femenino va a tardar todavía medio siglo en el futuro de Dickens. 3, que una sociedad bien organizada y participativa requiere tener un sistema sanitario mínimamente bien organizado. Si lo piensan ustedes con atención, las 3 ideas tienen una fuerte raíz en la idea de igualdad y en el amor cristiano que les decía al principio. Por eso es importante publicar esta narración de Dickens en temporada navideña. Y lo hemos venido haciendo por ya 3 siglos. Para defender el compromiso social de Dickens, agrego otro detalle. Al inicio de otra de sus narraciones sobre niñeces rudas, Oliver Twist, que se publicó en 1838, es la misma época todo, Dickens nos cuenta cómo la madre de Oliver llega a una institución de pobres en provincias a parir y a morir. Y nos dice que Oliver, recién nacido, llega al mundo desnudo y recibido por una simple sábana blanca. Y ese es el único momento de esa vida en que Oliver será igual a todos los demás hombres. Rudo, ¿no creen? Bueno, al parecer Marx admiraba a novelistas del estilo de Dickens porque hablaban de injusticia social de un modo mucho más eficaz que los académicos o los activistas sociales. Tal vez Dickens lo sabía y por eso relató a su Scrooge corriendo de su oficina a los izquierdistas buena ondita que llegaron a pedirle un donativo. Pero, ya que mencioné a Marx, déjenme contarles a ustedes de otro marxista inglés. Y se trata de otro escritor también, es George Orwell, quien vivió entre 1903 y 1950. Otra generación completamente. Todo mundo conoce a Orwell por La rebelión de la granja, que se publicó en el año 1945, y por 1984, publicada en 1946. No se enreden con las fechas. Pero el compañero Orwell escribió mucho más
y, por supuesto, leyó mucho más. Entre otras cosas, Orwell leyó todo Dickens, y en 1940 publicó un ensayito titulado Charles Dickens, en un librito que tituló Dentro de la ballena y otros ensayos. El ensayito inicia de esta manera. Charles Dickens es uno de esos escritores que vale la pena robarse. ¿Qué quiere decir Orwell? Que todo mundo quiere tenerlo de su lado. Y con esa lucecita de entendimiento, Orwell nos explica que entre las izquierdas, incluso la marxista, hay la idea de que Dickens es un autor que nos ayuda. Y Orwell dedica el ensayo a enseñarnos por qué esto es falso. Aquí les recuerdo que Orwell nunca fue anticomunista. Al contrario, más bien era un comunista serio y muy comprometido. Con base en lo escrito por Dickens, Orwell nos va mostrando que si bien la narrativa de Dickens denuncia la injusticia social, lo cual es un punto bueno y duro, por el cual Dickens merece ser recordado y alabado. El problema real, dice Orwell, es que la solución de Dickens a la injusticia social es tonta. Dickens lo que dice, basta con que los explotadores se vuelvan buenas personas. Y Orwell nos muestra esto con muchísimos ejemplos. Oliver Twist, por ejemplo, sobrevive a la explotación de un abusador de niños de la calle solo porque se tropezó por azar con un buen hombre que lo rescata de la calle. Similar solución aparece en David Copperfield. Y en Grandes Esperanzas la superación de los problemas ocurre porque en medio de la oscuridad hay un donante misterioso que hace el bien a favor del joven héroe. En ese sentido, el cuento de Navidad es patético. Scrooge pasa de ser un oligarca orgulloso de su egoísmo a un ancianito bondadoso, literalmente de la noche a la mañana, un 24 de diciembre. No es creíble. En 1940, Orwell correctamente advirtió a sus lectores que no se dejen seducir por la falsa solución dickensiana. Buen marxista recordaba que la injusticia social nace de estructuras políticas y sociales que tenemos que reformar o desmantelar poco a poco o con toda la fuerza de la sociedad. No dependen los cambios de la buena onda o de la mala onda de mujeres y hombres de la élite privilegiada. Creo que esas ideas de Orwell son una buena reflexión para la temporada, ¿no creen ustedes? Veamos a esos dos niños famélicos que se asoman como piernas deformes del fantasma de las Navidades presentes, que incluyen la de esta temporada. Son la ignorancia y la necesidad. Y no se van a resolver con buenos deseos ni con conversiones individuales, sino con trabajo organizado, crítico y colectivo. Colectivo también significa estatal. Piensen ustedes que Scrooge, en su dureza inicial como oligarca, tenía un punto de razón. Cuando corre a los izquierdistas buena ondita, les dice que el Estado es el que tiene que atender esos problemas. Pero ni Scrooge ni Dickens entendían que el Estado tenemos que construirlo, las mujeres y los hombres del pueblo, desde abajo. Pero eso que acabo de decir sí lo sabía el buen comunista llamado George Orwell. Así que buenas tardes, buenas noches y buenos días y salud y república.